Es la semana número 5. La semana número 5. Y el tema a tratar son las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Aquí están algunas aplicaciones. Buenos días, Milagros. Buenos días, Marleni. Los temas a tratar el día de hoy son los siguientes. Vamos a hablar lo que es ángulo en posición normal, las razones trigonométricas de ángulos en posición normal, razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, razones trigonométricas de ángulos negativos, signo de las razones trigonométricas en los cuadrantes y por último, ángulos coterminales. Esos son los temas a tratar. El objetivo de la clase es que usted al finalizar sepa qué es un ángulo trigonométrico, sepa definir las razones trigonométricas para dichos ángulos y conocer las propiedades que éstas ameritan, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué es un ángulo en posición normal? En primer lugar, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es un plano cartesiano o un sistema de coordenadas rectangulares, ¿ya? Es lo primero que vamos a hablar. Este sistema o plano cartesiano está compuesto de estas dos rectas que son el eje X y el eje Y, donde este punto, que es el punto O, es el origen de coordenadas. ¿Está bien? Esto de acá siempre es 90 grados. En este plano cartesiano yo puedo colocar un punto. Por ejemplo, puedo colocar este punto y este punto en el plano cartesiano tiene estas pequeñas coordenadas al cual yo le voy a llamar X, Y. La primera componente siempre le corresponde al eje X y la segunda componente le va a corresponder al eje Y. ¿Está bien? Listo. Ahora, vamos a recordar de qué era un ángulo trigonométrico, por lo menos con recordar sus elementos. Mire, un ángulo trigonométrico, los elementos son los siguientes. Es un vértice, es su lado inicial, es su lado final, y acá está el ángulo que se genera. Este de acá es el ángulo trigonométrico girado en sentido antihorario. Vértice en O, lado inicial, lado final. Con estas ideas vamos a tratar de hablar de qué es un ángulo en posición normal. El ángulo en posición normal es aquel ángulo trigonométrico donde su vértice va a estar en el origen de coordenadas del sistema, mejor dicho, en el origen de coordenadas. En este plano cartesiano, en este punto, en el origen, se va a ubicar su vértice. Su lado inicial está en el semieje positivo de las X, o sea, este lado, aquí tiene que estar su lado inicial. Su lado final puede estar en cualquier cuadrante o cualquier semieje. Por ejemplo, puede estar así. Ahí está. Este ángulo alfa es el ángulo en posición normal girado en sentido antihorario. Note usted que este ángulo ya no es agudo. Este ángulo supera los 90 grados. Muy bien. Si desean, pueden tomar una captura de pantalla de esta parte. Si desean. Si no, vamos a borrar. ¿Listo? Y ahora aquí voy a colocar un caso particular que son los ángulos cuadrantales. ¿Qué es un ángulo cuadrantal? Es un ángulo en posición normal cuyo lado final coincide con algún eje del sistema de coordenadas rectangulares. Por ejemplo, este de aquí es el ángulo cuadrantal de 90 grados y usted observa que su lado final coincide con el eje positivo de la Y, ¿no? El eje Y positivo. Este de acá es el ángulo cuadrantal de 270. Como usted puede observar, su lado final coincide
con el eje Y, pero en la parte negativa. Este de aquí, estos dos son ángulos cuadrantales. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguien desea preguntar sobre este punto? ¿Tienen alguna duda? ¿O está claro esta parte? A ver. Más, está claro. Muy bien. Vamos a ver si en realidad está claro. Les voy a colocar acá un ejemplo. Tengo acá 4 casos. Pregunta para usted. ¿Cuál de esos 4 están en posición normal? ¿Cuál de esos 4 ángulos está en posición normal? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? A ver, ¿qué me dicen? Si me han dicho que está claro, es que deben responder esa pregunta. La 2 me dicen que la El 2. 3, profe. La 3 me dice. A ver, voy a suponer de que por ahí se ha equivocado en escribir la letra y no quiso poner la 2, sino el 3. La respuesta es la 3. Este de acá, la número 3, es un ángulo en posición normal. Vea usted que empieza en el eje positivo de las X y finaliza. Por más de vueltas que le dé, este es un ángulo en posición normal. Este 1 no lo es. ¿Por qué no está en posición normal? Porque el vértice no está en el origen de coordenadas. Ahora, el segundo, ¿por qué no está en posición normal este ángulo de acá, en el segundo caso? Ah, porque su lado inicial está en el eje Y, en el lado positivo del eje Y. No está en el eje X. Y el cuarto, ¿por qué no es un ángulo en posición normal? Ah, porque su lado inicial no está en el eje X positivo. ¿Ya? Por eso. Es por eso que esos 3 no son ángulos en posición normal. Entonces la pregunta cae de maduro, ¿no? Si estos 3 ángulos no están en posición normal, ¿quiere decir que nunca van a estar en posición normal? Bueno, la respuesta es la siguiente. Es posible llevar estos ángulos, el caso 1, el caso 2 y hasta el caso 4 como ángulo o ver como ángulos en posición normal. Por ejemplo, en el caso 1 lo que yo voy a hacer es trasladar todo este ángulo de tal manera que el vértice esté en el origen. Así. Ahora sí, este ángulo que no estaba, ahora sí está en posición normal. En el caso 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Si aquí trasladé, aquí voy a rotar. Lo voy a rotar de esta manera. Listo. Este tipo, lo moví para acá y acá. Ahora, este ángulo ya está en posición normal. El cuarto caso. ¿Cómo lo convierto esto a posición normal? Solamente cámbiale de sentido. Si él vale teta, ahora él debe ser menos teta. Este ángulo de menos teta está en posición normal. ¿Se entendió ahora sí? Puede usted concluir ahora de que todo ángulo siempre va a estar en posición normal. Y si no lo está, bueno, lo puede trasladar, puede rotar o puede cambiar de sentido o hacer combinaciones de todos ellos. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Está claro acá? Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a pasar a lo que a mí me interesa. Las razones trigonométricas de ángulo en posición normal. ¿Cómo defino una razón trigonométrica? Para eso, lo primero que yo tengo que hacer es tener un ángulo en posición normal. Mire, este de acá es el ángulo en posición normal alfa, que claramente no es un ángulo agudo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo define usted una razón? ¿Cómo encuentra una razón? Del lado final, de este lado final que está acá, de este lado final, usted va a escoger un punto, cualquiera, el que usted desee, no interese, independientemente puede escoger cualquier punto arbitrario. Digamos que yo encuentre este puntito, y yo escojo este puntito. Como este puntito está en el plano cartesiano, entonces él tiene coordenadas. Yo digo que sus coordenadas sean X, Y. Estas coordenadas con respecto al ángulo alfa van a tener los siguientes nombres.
La primera coordenada o primera componente yo le voy a llamar abscisa del ángulo alfa. Esta abscisa, la primera componente, se proyecta hacia el eje X. Así. ¿Está bien? Ahí está. La segunda componente o segunda coordenada yo le voy a llamar ordenada del ángulo alfa. Y la segunda componente se va a proyectar hacia el eje Y. Así. Listo. Ahora, esta distancia de acá, esta distancia que está aquí, esta distancia, desde el punto P hasta el punto O, yo le voy a llamar radio vector. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo el radio vector? Ah, ya. El radio vector vendría a ser igual. La raíz cuadrada de la abscisa elevado al cuadrado más la ordenada elevado al cuadrado. Claramente, el radio vector tiene que ser siempre positivo. A grosso modo, usted acá puede observar que se puede recuperar el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? ¿Mm? Lo que se hizo en la clase pasada, ¿no? Acá, mire usted acá se puede recuperar ese teorema. A grosso modo, a grandes rasgos. Ahora defino seno de alfa. Seno para este ángulo. Eso es ordenada sobre el radio vector. Coseno, abscisa sobre el radio vector. Tangente, ordenada sobre abscisa. Cotangente, abscisa sobre ordenada. Secante, radio vector sobre la abscisa. Y la cosecante, radio vector con la ordenada. Ahí están mis razones trigonométricas para cualquier ángulo que no sea agudo, ¿no? O sea, ajeno a lo que hicimos la clase pasada, esto está definido para cualquier tipo de ángulo, sean mayores que 90 o sea negativo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre este punto? ¿Está claro? Listo. Les voy a colocar un pequeño ejemplo de cómo hallar este tipo de acá, ¿ya? Si algo no se entiende, por favor, pregunten. Ejemplo. Me piden hallar esta expresión, raíz de 3 tangente de teta más 4 seno de teta. Viendo la gráfica que está aquí. Entonces, si usted quiere encontrar la tangente y el seno de este ángulo, ¿qué es lo primero que debe hacer? Debe verificar si el ángulo está en posición normal. En este caso, este ángulo teta es un ángulo en posición normal girado en sentido horario. Después de verificar eso, vea el lado final y encuentre un puntito. En este caso aquí ya me lo dan. Este puntito tiene las coordenadas menos la raíz de 3 y 1. Entonces yo digo, ajá, recuerde aquí, este tipo es la abscisa, la primera componente es abscisa, la segunda componente es ordenada. Entonces yo puedo hallar tangente de teta y puedo hallar el seno de teta. A ver, vamos a ver cómo calcular esos valores. Por ejemplo, de la figurita es la tangente de teta. ¿Cómo se define? Ordenada sobre abscisa. Es decir, acá sería 1 sobre menos raíz de 3. Ahora, para calcular el seno necesito el radio vector. ¿Cuánto es su radio vector? Si él es menos raíz de 3 y él es 1, su radio vector sería 2. ¿Está bien? Entonces, ¿el seno de teta cuánto es? El seno de teta es ordenada, que vale 1, sobre el radio vector, que valdría 2. Listo. Ahí están las dos razones. Con estos valores reemplazo y encuentro estos valores y digo así. El valor de E sería tangente de teta, 1 sobre menos raíz de 3, seno de teta, 1 medio. Entonces, de aquí, esto de acá es igual. Simplifique usted libremente. Puede eliminar este tipo y este tipo de acá, él y él, a mitad. Aquí quedaría 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale el valor de E? El valor de E
valdría 1. ¿Está bien? A ver, ¿está claro esa parte de ahí? ¿O tienen alguna duda? A ver, pregunte. Sí, está claro, ¿no? Está facilito para entender. Gracias, Elina. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que son ángulos cuadrantales. Las razones trigonométricas para ángulos cuadrantales. La idea es la misma y vamos a empezar así. Aquí les voy a colocar una tablita para ángulos cuadrantales menores a una vuelta, es decir, 0 grados, 90, 180, 270 y 360. Aquí voy a presentar las razones, ¿no? Por ejemplo, para seno y para coseno. Les recomiendo a ustedes que solamente se aprendan de estos dos, nada más. ¿Por qué, profesor? Ah, porque la tangente es seno sobre coseno, cotangente coseno sobre seno, secante es 1 sobre seno, cosecante 1 sobre seno. No es suficiente con estas dos nada más. Le pueden poner una memotecnia, pero que yo creo haber escuchado una memotecnia para estos dos valores. Con eso es suficiente. No necesita memorizar el resto. ¿Ya? Ahora, si en caso de que usted no tiene una buena memoria, y no se acuerda eso de ahí, lo puede hacer así, pues. También lo puede hacer así. Recordar, por ejemplo, coloque así, coloque un ángulo cuadrantal, por ejemplo, el ángulo cuadrantal de 90, por ejemplo, y solamente necesita acá conocer un ladito nada más. Por ejemplo, necesita conocer esto de aquí. Este ladito de acá en el 90 va a colocar un punto, una coordenada, el que a usted le interese, el que usted desee, 0,1. Este es abscisa, este es ordenada. La distancia de este punto hacia el centro sería 1. Y puede conocer cualquier razón. Por ejemplo, seno de 90. Seno de 90, ese es igual, ordenada, que vale 1, sobre radio vector, que vendría a ser 1. Y eso es 1. Seno de 90, 1. Puede escoger otra razón, por ejemplo, secante, secante de 90, que vendría a ser lo siguiente. Secante es radio vector, en este caso me vale 1, sobre la abscisa, que en este caso es 0. Pero 1 entre 0 no existe. Y eso se puede corroborar. Mire. Secante de 90 no existe. Ahí está. Así nomás se puede corroborar. Se puede hacer para cualquier ángulo cuadrantal, si es que usted no recuerda, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, es suficiente con que usted recuerde solamente para seno y coseno, el resto se puede deducir, nada más. Muy bien, pueden tomar la captura de pantalla y nos vamos al siguiente punto. ¿Alguna pregunta? Listo. Voy a borrar. ¿Listo? Ángulos de la forma menos alfa. A ver, miren. ¿Qué va a suceder acá? ¿Qué pasaría si yo tengo un ángulo de esta forma? Por ejemplo, seno del ángulo menos alfa, así. ¿Qué va a suceder? En este caso en particular, cuando es seno, lo que sucede es que el signo negativo va a salir de la razón trigonométrica. Es decir, cuando vea seno de menos alfa, el signo sale, le va a colocar menos, y aquí va a colocar la misma razón, seno, y va a mantenerse con el ángulo, pero sin el signo. Esta característica donde sale el signo solamente ocurre para seno, para cosecante, para tangente y para cotangente. Para estos cuatro, el signo va a salir. Entonces, usted se preguntará, profesor, ¿solamente para estos cuatro? ¿Y qué sucede con el coseno y la secante? En este caso, si usted tiene el coseno y lo evalúa de la forma menos alfa, ¿qué va a suceder acá? En este caso,
el signo del ángulo es absorbido, es eliminado. Solamente te queda esto de aquí. Coseno de menos alfa, eso es igual al coseno, el signo desaparece y se queda con el valor de alfa, nada más. Eso de acá solamente ocurre para coseno y para la secante, solo para ellos dos. ¿Está bien? Ahí está. Listo. El segundo punto. Signo de las razones trigonométricas en los cuadrantes, solo en los cuadrantes. Mire, ¿qué es esto? Según el cuadrante al cual pertenece el ángulo en posición normal, sus razones trigonométricas pueden ser positivas o negativas. ¿Cómo se representa eso? Acá tengo el plano cartesiano. Este plano tiene 4 regiones al cual le voy a llamar primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante se van a decir todo ángulo en posición normal que esté en el primer cuadrante, las razones trigonométricas, todas ellas son positivas. Si el ángulo cae en el segundo cuadrante, solamente seno y cosecante son positivas. Pero si el ángulo cae en el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente, solo ellas serán positivas. Y por último, si cae en el cuarto cuadrante, solo el coseno y la secante van a ser positivos, nada más. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta de esta parte de aquí? Antes de ponerle un pequeño ejemplo, ¿alguna pregunta? ¿Está claro esta parte de aquí? ¿O necesita? ¿Todo está claro que la hace John Mali? Entonces, como está claro, voy a pasar al siguiente punto, a un pequeño ejemplo de cómo usar los signos en los cuadrantes. ¿Ya? A ver, mire, aquí. Si cumple esta condición y cumple esta condición, pregunta en qué cuadrante pertenece teta. A ver, solución. Yo tengo esta hipótesis. Seno de teta por coseno de teta es mayor que cero. Pregunta para usted. ¿El seno de teta es positivo o es negativo? Según las hipótesis que usted ve ahí. ¿Este seno de acá será positivo o será negativo? Según las dos hipótesis que está aquí. Según esta hipótesis. Negativo. Negativo. Y si seno es negativo, gracias Celina, si seno es negativo, ¿cómo es el coseno? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, porque tiene que respetar la desigualdad. Entonces, coseno es negativo. Si el coseno es negativo, pregunta para usted, ¿en qué cuadrante pertenece teta? Al El tercer cuadrante. teta pertenece al segundo cuadrante o teta pertenece al tercer cuadrante. Observe usted que aquí hay dos opciones. ¿Cómo lo descarto? Lo voy a descartar con esta condición. ¿Cómo? El seno de teta es negativo, entonces, ¿dónde pertenece teta? ¿En cuál de estas dos opciones que yo tengo pertenecería? Por ahí una de sus compañeras me lo comentó. No puede estar en el segundo cuadrante porque seno aquí es positivo. Lo único que le queda es que el ángulo de teta esté en el tercer cuadrante. Muy bien, Celina. Muy bien, Rosario. Ahí tenemos esa respuesta de ahí. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar al siguiente y último punto, que son ángulos coterminales. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Voy a borrar. Ahí está, voy a borrar un ratito. Listo. El último punto, ángulos coterminales. ¿Qué son ángulos coterminales? Son ángulos en posición normal cuyos lados finales coinciden. Por ejemplo,
Este de acá es el ángulo en posición normal alfa. ¿Cómo será un ángulo coterminal a él? Este de aquí es otro ángulo en posición normal que tiene el mismo lado final que el ángulo alfa. Entonces yo diré que estos ángulos alfa y beta son coterminales. Alfa y beta son ángulos coterminales. Eso es lo que yo puedo decir. ¿No? Así. Ahora, ¿qué propiedades cumplen? Propiedades. La primera propiedad, que es una de las más importantes, es la caracterización de ángulos coterminales. Y me dice así: dos ángulos son coterminales si y solamente si la diferencia de ellos es número de vueltas. O sea, alfa menos beta es igual 360 por n, donde n es un número entero. Ahora, si lo quieres ver en radianes, sería alfa menos beta es igual a 2pi por n radianes, donde n es un número entero. Como lo quiera ver, sexagesimal o en radian. Esta es la característica de los ángulos coterminales. Segunda propiedad, me dice que como son ángulos en posición normal, entonces los ángulos coterminales se tiene que la razón trigonométrica de un ángulo alfa es igual a la misma razón de su coterminal. Muy bien. Preguntas sobre este punto de acá. Algo que se entienda o no se haya entendido, por favor, pregunte. ¿O está claro esta parte de coterminales? Profe, siempre el ángulo que va en sentido antihorario es el que va en sentido horario. Ay, mire, este de acá es un ejemplo, ¿ya? Este es el ejemplo más clásico para que usted lo vea. Pero también puede ser así. Mire, este ángulo lo voy a colocar así, ¿ya? Este ángulo es un ángulo alfa, ¿está bien? Pero también lo puedo dibujar así. Mire, desde acá, 1, 2, 3. Estos dos son ángulos coterminales. Tienen el mismo lado inicial y tienen el mismo lado final. Y además son ángulos en posición normal. En este caso, alfa y teta también son coterminales. Vean que están en el mismo sentido, por si acaso. ¿Está bien? ¿Se entendió? Listo. Vamos a empezar con los ejercicios. ¿No hay ninguna otra pregunta? Ya. Problema número 1. La idea, en este caso, es que usted sepa resolver los problemas, ¿ya? Como siempre he dicho, la idea de este punto es que el alumno sepa resolver los problemas. Me piden hallar, me dicen si se cumple esta condición y la tangente de alfa es menor que 0, calcule el valor de este tipo. A ver, mire, si usted quiere calcular la cotangente de alfa o quiere calcular la secante de alfa, ¿qué es lo que debe ocurrir? ¿Qué es lo que usted tiene que encontrar? Si usted quiere encontrar una de estas dos razones, lo primero que usted tiene que hacer es saber en qué cuadrante pertenece el ángulo alfa. Ese es lo primero que tiene que saber. Después de saber en qué cuadrante pertenece, usted lo que tiene que saber es encontrar una razón trigonométrica de ese ángulo. Estas son las dos condiciones que yo necesito para poder encontrar cualquier razón trigonométrica. Vamos a ver cómo consigo esos dos de ahí. Acá yo quiero que usted me entienda, ¿ya? Ponga atención. Voy a comenzar con la hipótesis. Esta es la hipótesis. En primer lugar,
Eh, a ver, este tipo de acá, esta fracción que está aquí, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. 3125, eso de ahí es 5 a la quinta. 125, eso es 5 al cubo. Pero aquí debe estar multiplicado por la cosecante de alfa. Listo, ya está. Ahora voy a desarrollar esta igualdad. Puedo observar que 75 y 15 son complementarios. Entonces uso la corrazón. Por ejemplo, coseno de 75, corrazón de coseno, seno, complemento de 75, 15. Con este tipo se fue. Este tipo de acá se canceló con él. Coseno de 180, ángulo cuarantal. ¿Cuánto vale el coseno de 180? El coseno de 180, eso vale -1. Ahora, entonces, esta expresión quedaría. Esta partecita de acá me queda 5 a la quinta por, entre 5 elevado a 3 cosecante de alfa. Menos por menos sería más, acá sería 1. Entonces, ¿esto a qué es igual? Propiedad de exponentes. ¿Qué decía la teoría de exponentes? Si tengo esta división, tengo la misma base, coloca la misma base, pero los exponentes, ¿qué debe hacer? Lo debe de restar. Listo. Entonces, esta parte quedaría así. Esto de acá es igual a 1, ¿no? Pregunta para usted. Si usted tiene esta expresión, 5 elevado a la x, y eso es igual a 1, entonces, ¿cuánto vale x? 0. Ya. Entonces, claramente usted observa que si esto ocurre, entonces yo digo 5 menos 3 cosecante de alfa tiene que ser 0. Si este tipo es 0, ¿cuánto vale la cosecante? Entonces, la cosecante, eso es 5 tercios. Ahí está. ¿Eh? Gracias, Ariana. Ese es 5 tercios. Puede usted observar acá que ya encontré una razón trigonométrica. Mire, encontré la cosecante. Alegremente conseguí este tipo. ¿Qué me hace falta conocer? El ángulo. Hipótesis. ¿Cómo? Tangente de alfa es menor que 0. Si la tangente es menor que 0, entonces dígame usted, ¿en qué cuadrantes pertenece alfa? Si alfa, tangente de alfa es menor que 0, entonces el alfa pertenece al segundo cuadrante o el alfa pertenece al tercer cuadrante. Ya. Concluya usted, ¿dónde está alfa? ¿Primero? No, segundo o tercero. Ahí lo he dejado para usted. Según Celina me dice segundo cuadrante. Descarte el tercero, profesor. ¿Muy bien? No puede estar en el tercer cuadrante. ¿Por qué no puede estar en el tercer cuadrante? Eso es porque la cosecante es positiva. Entonces, alfa pertenece al segundo cuadrante. Ya conseguí este tipo. ¿Está bien? Como conseguí los dos, puedo conseguir todas las razones. Tal vez alguien me dirá, ¿y por qué? ¿Cómo, profesor, y hace eso? Ya. Yo puedo dibujar acá mi plano cartesiano de esta manera. Yo sé que el ángulo está en el segundo cuadrante. Ahí está. Este es mi ángulo alfa. Yo sé que la cosecante es 5 tercios, pero la cosecante es radio vector, que en este caso valdría 5, radio vector igual a 5, y la ordenada valdría 3. Entonces, ¿cuánto vale mi abscisa en este caso? Pregunta para usted, ¿cuánto valdría la abscisa de este punto? Su radio vector es 5, su ordenada es 3. ¿Cuánto valdría la abscisa? No es 4, no es 4. Ah, ya, es -4.
Muy bien, Milagritos. Es que el 4 está en la parte negativa. No se olvide, no me vaya a cometer ese error, ¿ya? Acá sería menos 4. ¿Ya? Listo, mi problema se acabó. Recuerde usted que este es la abscisa y este es la ordenada. Con esas condiciones puedo calcular yo cualquier razón trigonométrica. Por ejemplo, voy a calcular lo que me están pidiendo ahí, ¿ya? Acá me piden a mí cotangente, para que no se olvide, cotangente de alfa y me están pidiendo secante de alfa. No se olvide aquí, como un recuerdo, cotangente, abscisa sobre ordenada, menos 4 sobre 3. Secante, radio vector sobre la abscisa. Listo. Solamente tengo que evaluar. Evalúen el valor de E. Cotangente, menos 4 tercios. Secante, menos 5 cuartos. ¿Cuánto vale E? 31, menos 31. Alternativa, la letra D. Pueden tomar la captura de pantalla. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algo que no se haya entendido? Pueden preguntar, por favor. ¿Todo está claro? Muy bien. En vista de que todo está claro, entonces vamos a pasar al problema número 2. ¿Todo está claro? Gracias, Elina. Listo. Problema número 2. Si en caso de que no hayan tomado la captura de pantalla, ahí está. Tomen captura de pantalla. Problema número 2 dice así. Dice, sean alfa y beta la medida de dos ángulos coterminales. Ya. Me hablan de un ángulo de menor medida. Yo asumo, sin pérdida de generalidad, que alfa sea el ángulo de menor medida. Es decir, beta es mayor que alfa. Alfa menor que beta. ¿Eh? Voy a asumir yo que alfa es un ángulo el menor que beta. Ahora, me dice así. Si son ángulos coterminales, ¿qué se cumple? Yo tengo dos propiedades. Voy a escoger la primera. La primera me dice, si son coterminales, la diferencia de ellos es número de vueltas. Es decir, que beta menos alfa es igual a 360 grados sexagesimales por n, donde n es un número entero. ¿Ya? Esta condición es el hecho de que alfa y beta son coterminales. ¿Ya? Eso es por este tipo. La primera condición es por este de acá, porque son coterminales. Ellos son coterminales, entonces se cumple esta condición de acá. Ahora, el otro dato me dice, el ángulo de menor medida, o sea, alfa, es a la diferencia positiva de los ángulos. La diferencia positiva es este tipo. Como 7 es a 2. Eso de ahí. El ángulo de menor medida es a la diferencia positiva de los ángulos, o sea, beta menos alfa, y eso es como 7 es a 2. Esta es la segunda condición. ¿Qué me piden calcular? Me dicen acá, la otra condición me dicen que el ángulo de menor medida, o sea, alfa, está comprendida entre estos dos valores, 2880 y 4950. Me piden hallar el ángulo de alfa. O sea, no, me dicen, no quiero hallar beta. Entonces yo digo, pregunta para usted, ¿cuánto vale beta menos alfa? 360 por n.
Excelente. Él vale 360 por n. Ahora este tipo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces yo tengo así, que el ángulo de alfa es este tipo de acá. Si usted realiza la operación, ¿cuánto me da alfa? 360 entre 2, 180. 180 por 7, 1260, donde n es un número entero. Eso lo voy a resaltar. Esto es lo que yo quiero hallar, porque me están pidiendo alfa. Si quiero hallar alfa, lo único que yo necesito, ¿qué cosa es? Encontrar el valor de n. ¿Cómo lo encuentro? Del otro dato, el alfa, que es el de menor medida, está comprendido entre estos dos valores. Reempláceme el valor de alfa y tendría así. Divida 1260 a toda la expresión y tendría este tipo de acá. Pregunta para usted. ¿Cuánto vale n? Vale 3. 3. Excelente, porque n es un número entero y el único entero que está ahí es 3. Ahora vaya en asterisco y encuentre usted el valor de alfa. En asterisco. ¿Cuánto valdría alfa? Alfa vale 3780. alternativa, la letra B. Pueden tomar la captura de pantalla. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Gracias, Elina. Gracias, Ariana. Profe, en ángulos coterminales debo de restar el ángulo de mayor medida con el de menor. O se puede restar ¿Cómo? también, o sea, en ángulos coterminales la propiedad de la diferencia de ambos ángulos. O sea, debo restar el ángulo de mayor medida con el de menor. No, no te dice O eso. no necesariamente. Puede ser así o puede ser así. Obviamente que este es otro número, ¿no? Cualquiera de estos dos, no interesa. Ah, ya, profe, gracias. Yo lo puse así porque acá me están diciendo la diferencia, ¿ya? La diferencia positiva. Por si acaso, la diferencia positiva es este, ¿no? Porque es mayor que cero. La diferencia negativa sería así, ¿ya? Por eso. Esta es la positiva, esta es la negativa. Es por eso que le puse, es por eso que le puse este signo de acá, ¿no? Para que le entiendan esta parte de aquí. Porque tal vez alguien mira, profesor, ¿y por qué no le pongo acá alfa y beta, no? Bueno, ahí, es otra cosa. Si me pidieran diferencia negativa, yo pondría acá alfa menos beta. Ahí cambia la ecuación. Voy a borrar. Listo. Problema número 3. ¿Qué dice el problema número 3? El problema número 3 me dice, en la figura, la región triangular representa una superficie afectada por el derrame de petróleo. Derrame de petróleo en el mar. Para evitar que el petróleo que se siga esparciendo hacia las profundidades, se colocarán los muros AO, OB y AB, que están hechos de un material especial que serán sumergidos 30 metros de forma vertical hasta tocar el lecho marino, formándose un prisma triangular recto. ¿Cuál es la idea aquí? Mire, en el mar esto de acá se ve así, ¿no? Esto se vería así. A ver, un poquito más abajo. Aquí, así. Este triangulito es el triángulo que está acá, ¿ya? Dice que se va a trazar una profundidad. Ahí está. Esta profundidad dice que es de 30 metros. ¿Está? Y se forma un prisma triangular recto. Ahí está. Esa profundidad es de 30 metros. Listo. ¿Cómo se calcula el volumen del prisma? El volumen del prisma, ¿cómo se calcula? El volumen del prisma se calcula de la siguiente manera. Como el área del triángulo
el área del triángulo multiplicado por ¿quién? Por esta altura. Eso es el área del prisma, ¿ya? Aquí lo voy a colocar acá abajito. Este es el área del triángulo. Entonces mi objetivo va a ser conseguir dicha área. ¿Está bien? A ver, voy a colocar acá, voy a colocar acá la figurita que está aquí. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo cree usted que yo pueda calcular el área de esta región triangular? ¿Cómo se calcularía esta área de aquí? A ver, les voy a ayudar acá. Si usted recuerda la clase pasada, yo cuando tenía un triángulo de esta forma, ¿cómo se calcula el área del triángulo? El área de un triángulo se calculaba de la siguiente manera. El área del triángulo se calcula como el producto de esto de acá, si este le pongo R y este le pongo S, sería R por S, multiplicado por ¿quién? Por el seno del ángulo que se forma acá. Si a este ángulo le llamo teta, entonces acá sería seno de teta sobre el valor de 2. ¿Sí o no que ese es el área del triángulo? Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo va a ser conseguir esta longitud R y la longitud S. ¿Ya? Ese va a ser mi objetivo. Mi objetivo va a ser conocer el valor de R y el valor de S. ¿Cómo lo voy a conseguir? Lo voy a conseguir con la primera hipótesis. La primera hipótesis me dice, coseno de alfa es menos 3/5. Recuerde aquí, el ángulo alfa que está acá es un ángulo en posición normal. Este es el lado final. Aquí hay una coordenada. Este es la abscisa y este es la ordenada. Y yo quiero hallar su radio vector. Entonces, recuerde usted, ¿cómo se calcula el coseno de alfa? Eso es abscisa, que vale menos 30, sobre su radio vector, que vale R. Y ese es igual a menos 3/5. Pregunta, ¿cuánto vale R? Es claro aquí rápidamente que el R vale 50. Gracias, Elina. Muy bien. 50. Ahora voy a usar el segundo. Aquí está el ángulo de beta. Este de aquí es el ángulo de beta, según la figurita, está en posición normal. Entonces, recordar acá, este de aquí es abscisa y este es ordenada. Tangente de beta, para este ángulo de beta, ¿cuánto vale la tangente? La tangente es ordenada, que vale B, sobre la abscisa, que vale menos 18, y ese es igual a 4/3. Entonces, ¿cuánto vale B? Aquí rápidamente, B valdría menos 20. A ver, disculpe. B valdría menos 24. Y si B vale menos 24, él vale menos 24, ¿cuánto vale S? ¿Cuánto valdría el valor de S si él es menos 24? El valor de B es menos 18 y el otro es menos 24. Entonces, ¿cuánto vale S? 30. Gracias, Elina. El valor de S es 30. Ahí está. Listo. Ya tengo esta longitud que vale 30. Listo. Ahora, ¿qué necesito yo? Yo necesito ahora conocer este ángulo de acá. Este de aquí no me sirve, le voy a cambiar de sentido. Si yo le cambio de sentido a este tipo, sería así. Ya no sería beta. Como le cambié de sentido, sería menos beta. Pregunta para usted. ¿Cuánto es la suma de estos tres ángulos? Por ejemplo, ¿cuánto es teta más alfa más menos beta? Eso es 360. Gracias, Piero. Gracias, Elina.
Despeje teta. ¿Cuánto vale teta? Teta sería 360 menos, acá sería alfa menos beta. ¿Estamos de acuerdo? Solamente estos dos tipos, pum, lo pasas para el otro lado, quedaría así. ¿Está bien? Entonces, este ángulo que está aquí, este ángulo teta que está aquí, sería 360 menos alfa menos beta. ¿Está bien? Este tipo quedaría así. Listo. Ya está. Luego, usando la propiedad, calculemos el volumen. ¿Cómo se calculaba el volumen? El volumen era área del triángulo, producto de los lados, 50 por 30, por el seno del ángulo que está acá, que es 360 menos alfa menos beta sobre 2, multiplicado por esta altura, que sería 30. Ahí está. Ahora, este 30 por 30, 900. Entre 2, 450. 450 entre 50, eso es 22.500. Eso quiere decir que el valor de B sería 22.500 por el seno. Y acá, bueno, usted se puede dar cuenta de esta partecita de acá, que este menos al multiplicar, acá sería beta. Es como dice, factoriza el signo negativo, te quedaría esta forma. Una pequeña observación, que es el preámbulo de la clase siguiente, es esto de acá. Cuando usted vea una razón trigonométrica, cualquiera sea este tipo, el cual tenga este ángulo 360 más un ángulo de teta, eso de ahí va a ser igual a la misma razón, 360 más teta, eso de ahí va a ser la misma razón, pero del ángulo de teta. Es por eso que este tipo sería así. ¿Ya? Por acá, la razón de 360 más teta, esa es igual a la misma razón del ángulo residuo, que sería teta. Ahora, este seno de beta menos alfa lo conozco, reemplazo aquí, y la clave sería la letra D. Pueden tomar captura de pantalla antes de irnos a un receso. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Se entiende toda esta parte? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Tomen la captura de pantalla y nos vamos a ir a un receso. Si tienen preguntas, por favor, me lo hacen saber, ¿sí?